Vamos a recibir al invitado del día de hoy. Estamos hablando de Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente. Daniel, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, César? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy un día feliz. ¿Hace cuánto venimos hablando y te vengo entrevistando por el proyecto de ley que ahora, la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados aprobó en general? No. ¿No? En este momento se acaba de aprobar totalmente. Totalmente. Te hacen una primicia exclusiva. total. Primicia exclusiva. total de buscadores. Primicia exclusiva. Está bueno No que lo hagas diputados. contigo. Ahora que recordás. No en diputados, sino se No. aprobó la ley. En la Comisión de Hacienda de Diputados se acaba de aprobar la ley entera, digamos, la ley en general y todos los artículos. Todo el articulado. Y el articulado, lo que a mí me tenía más nervioso, Sí. que era lo más complicado. O sea, hoy lo que se aprobó es lo que yo presenté, cosa que es de un impacto, me animaría a decirte que de las leyes de este periodo, seguramente, más allá de la de reforma jubilatoria, el proyecto de más impacto en la población seguramente sea este, ¿no? Vamos a decir un impacto importante y que además se aprobó con amplia mayoría, digamos, solo Cabildo no asistió. Pero Cabildo que está persiguiendo, atacando el mismo tema, si se quiere, pero con otra herramienta. bueno, es discutible. Yo creo que nunca ataca el mismo. O sea, se usó el título, se habla de usura, pero no tiene nada que ver con atacar la usura, lo que está hablando Cabildo, sino que de reestructurar la deuda de la persona física, que no ataca el problema de fondo ni tiene ninguna es la solución usura? real. El problema es la usura. Esto, vos te acordás Hablemos- que hace años Sí. se había aprobado para empleados públicos un limpiasueldo, pero las reglas eran las mismas. Entonces lo que se hizo fue rehabilitar todo el mundo al mercado, se le limpió los sueldos, todos les dimos un préstamo a tasa cero, pero al año y medio básicamente estaban en la misma situación, porque lo que cambia, o lo que hay que cambiar en el Uruguay hace años que tenemos una tasa de inflación menos del 10, de 2 dígitos. Apenas llegó al 10 una vez, no llegó a llegar al 10 y después estamos en franco declive. Y tenemos grado inversor. Esto quiere decir que los bancos se fondean a nivel internacional a un precio muy barato, al más barato del mercado que existe en el mundo, y a su vez no tenemos inflación. Entonces, permitir dentro de la ley prestar y cobrar 200% de interés o 180% de Es interés, abusivo por donde eso es se lo usura en donde se lo mire. Entonces, Explícale un poco al televidente de todo el país que nos está mirando en qué consiste este proyecto de ley, que seguramente le afecta el bolsillo a muchos, ¿no? No, esto pega directamente en el bolsillo de la gente. Y bueno, primero, ¿dónde estamos? ¿No? Esto se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, pero con aprobación de todos los partidos, menos Cabildo. Esto va a pasar seguramente al plenario la semana que viene y si tenemos suerte, antes de fin de año, con el apoyo que tiene, debería salir en las dos cámaras. Arrancó Si no hace pasa, ¿qué, 3 años? yo lo presenté en el 2020, fue mi primer proyecto de Sí. ley que entró al Parlamento y además fue el primer proyecto de ley que en la reunión de coalición salió aprobado en general de que se iba a apoyar, ¿no? Después pasó un montón de cosas que no vienen al caso, pero hasta el día de hoy no solo salió Cabildo a hablar del tema sin votarlo en donde había que votarlo, sino que debo reconocer también que el apoyo en definitiva de todo el espectro político, pero sobre todo sumándose el Frente Amplio a la última versión, hizo definitivamente el apoyo total de un proyecto de ley que ataca directamente el problema, que trastoca dificultades de largo plazo, pero que sobre todo pone al Uruguay en términos de justicia. Entonces, primer punto. Acá lo que hacemos existe desde el 2007 la ley 18.212, que es la que regula la usura. ¿Qué es la usura? Es el delito que se comete cuando quien presta dinero cobra por ese dinero un interés disparatado. Eso es un delito en el Uruguay y quien comete ese delito tiene que ir preso. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que había pasado en el Uruguay? Esa ley dejó de ser efectiva porque esta ley no tenía algunas cosas muy claras y el Banco Central mira para el costado. En algo que también sucedió en los últimos años y no cuando se hizo la ley. Cuando se hace lo que es la bancarización obligatoria, los bancos Gobierno de Frente logran entrar a algo que no habían estado nunca, que era en el préstamo al consumo.
Los bancos se dedicaban exclusivamente al préstamo hipotecario, al de negocios y al agro y a otro tipo de préstamos, y habían sociedades anónimas uruguayas que se dedicaban al préstamo al consumo y los bancos no lograban entrar. Luego de la bancarización obligatoria, los bancos compran el 100%, hoy arriba del 90% del mercado financiero del país está en manos de 5 bancos. O sea, hoy funciona un oligopolio que obviamente obedece a que no hay una libre competencia. O sea, yo escuchaba el otro día a la gerente de bancos privados, decía, tenemos un mercado en competencia con 75 firmas. Después le hice una pregunta, ¿esas 75 firmas están en manos de bancos? Sí. Para el cálculo de la tasa media, ¿se toma la compra de cartera propia dentro de la propia unidad de negocio? Sí. Entonces no hay competencia. Claro. Entonces, y eso fue lo que terminó y lo que cambió. Absorbieron además esas financieras que estaban por fuera del mercado, hoy son parte de los bancos. Bueno, ahí es donde también tenemos que explicarlo bien, claro, porque los bancos son dueños de esas financieras, pero no son parte de los bancos, porque ese es el corazón del proyecto y este es el corazón de cómo resolver el problema, que a veces sí nos dificulta explicarlo ante la gente. Sí. Por eso a veces propuestas facilistas terminan entrando más fácil, porque se explican fácil algo que es realmente realmente Timbre, pero Manini. Voy a intentar explicar en criollo también. Claramente no va a firmar acá el diputado. Es que creo que no tiene sentido y además creo que no cumple con la... Acá, a ver, ¿para qué estamos nosotros? Para gobernar y para intentar cambiar la realidad de la gente. Yo no me perdonaría hacer política con algo que perjudica a muchos uruguayos, que le toca el bolsillo todos los días, que hay problemas muy graves. Nosotros logramos hasta regular en esta ley hasta las llamadas telefónicas de los estudios de abogados que viven acosando de forma casi mafiosa a la mayoría de los deudores y que lamentablemente no se había hecho nada en este país. Y aquí se aprobaron cerca de 40 y pico de artículos que no solo regulamos la forma de informar la tasa media bancaria, sino que regulamos prácticamente todas las formas de contratar y todas las formas de cómo calcular intereses, tanto compensatorios como moratorios, en todos los términos del contrato e inclusive regular la forma de cómo cobran intereses las tarjetas de crédito. Daniel, me interesa que discrimines la esencia de tu proyecto de ley en comparación con el proyecto de Cabildo Abierto. No puedo hacer eso, porque no existe un proyecto de Cabildo. No, lo repito, no tengo nada contra Cabildo Abierto, quiero aclarar también. Lo que está claro es que hay que decirles claramente a la gente. En el Parlamento solo existía un solo proyecto de ley para reformar la ley de usura, que es el mío. No existe otro proyecto de ley. Cabildo no presentó ningún proyecto de ley en el Parlamento que tenga que ver con usura. El único proyecto presentado por Cabildo Abierto en el Parlamento, en el Senado, es la reestructuración de deuda de la persona física, que no tiene absolutamente nada que ver con la ley de usura. ¿Pero no persiguen la misma finalidad al menos? Bueno, la finalidad que todos queremos... Porque ellos dicen, yo creo que no... el leitmotiv de su recolección de firmas es contra la usura y por una deuda justa. Está bien, pero una cosa es resolverle la deuda a las personas que tienen deuda, pero dejar todo como está. Entonces lo que hacemos es no resolver nada, es resolver el tema momentáneamente, pero después no resolvemos nada y además tiene problemas constitucionales, jurídicos, es muy difícil de llevarlo adelante. Y otra cosa es resolver el problema de fondo, que es lo que nosotros estamos planteando, que es reformar lo que se le cobra hoy a la gente. ¿A qué gente? ¿No? Porque eso también hay que ser bien claro. ¿Quién es el que paga tasa de usura en el país? Los ricos o los no tan ricos, digamos, quienes hoy pueden negociar en un banco, eso no tienen problema. Hoy básicamente cobran una tasa que a nivel internacional es lo normal. El que no paga nunca... Ese está fuera del mercado, pide una vez, después no paga más y queda fuera. ¿Quién termina soportando el peso del sistema? El trabajador o jubilado que le cuesta llegar a fin de mes pero que quiere pagar. El que honra sus deudas, el que va de financiera en financiera para pagar una cuota y otra cuota y otra cuota. Y a esas personas, que prácticamente estamos en el entorno del 1.000.000 de personas, estamos dejando que se le cobre 140, 150, 160% de interés en pesos. Es un robo. Es un robo. Entonces, este proyecto está dirigido a intentar solucionar el problema de ese 1.000.000 de uruguayos, que no es el problema de la deuda, es el problema de la diaria. Ahora, Daniel, cuando vos hablas con tus colegas de Cabildo, ahí en la Cámara Baja, ¿qué te dicen? ¿Por qué ellos no acompañaron tu proyecto de ley? Es una incógnita que me parece que hay mucho más para hablar del proyecto de ley en sí y de lo que impacta a la gente
que de alguien que no entendemos, ni siquiera porque ni siquiera se presentaron en la comisión. Entonces no hay una propuesta alternativa. No es decir, no votaron porque estuvieron en contra de tal cosa. No votaron, no fueron. Bien. Entonces, Nadia. En realidad, así como lo planteás vos ahora, lo veo totalmente complementarios. No deberían salir ni un proyecto, ni capaz que vos no estás de acuerdo en modificar la Constitución, como muchos otros legisladores lo han planteado acá. Ahora, cuando vos te referís a este millón de personas, ¿son este millón de personas que hoy en día están en el clearing o son otro millón de personas? ¿Y cómo sacamos también, según tu proyecto, a esos muertos civiles que tenemos hoy en la sociedad? bueno, nosotros tenemos, hay un primer paso, ¿no? Que es establecer las nuevas reglas del juego. Cuando uno aprueba una ley de este sentido, tiene efecto inmediato sobre todo el mercado. O sea, nadie termina negociando sobre la situación anterior. O sea, quien refinancie, quien se sienta a la mesa a intentar arreglar su deuda, inmediatamente esto actúa como un regulador inmediato de todo el mercado. Entonces, por la vía de los hechos, si bien las leyes no son retroactivas... Eso te iba a preguntar, no es retroactivo. No es retroactivo, a partir del momento exactamente, que entra en vigencia. pero por las vías de los hechos termina dándose que la reestructura se hace de forma automática sobre las nuevas reglas de juego. Entonces, es prácticamente un término de decir, bueno, vamos a incorporar o no, que seguramente alguien podrá incorporar a que sobre estas nuevas reglas de juego busquemos la solución a todos los que están para atrás, y me parece perfecto. Busca eso y yo creo que el proyecto lo logra de forma fáctica y evita inconstitucionalidades que haciendo leyes retroactivas las tiene. Entonces, lo que nosotros somos es muy serios y hemos estudiado mucho y hemos, como decía César, ya hace muchos años que vengo intentando modificar esto. Y es una lucha, ¿no? Es una lucha porque hay intereses muy fuertes. O sea, acá juegan, son 5 bancos dueños de todo el mercado, es mucho dinero. El impacto económico de este proyecto de ley es fuertísimo, fuertísimo. Sí, sí. Y bueno, yo voy a festejar el día que salga del Senado, sí, ¿no? Claro. Pero sí, la realidad es que... pero empezó a arrancar ahora, ¿no? Bueno, recién ahora, 3 años después... 3 años después, 3 semanas después que se empezó a tratar, que fue una lucha la semana pasada. Yo llegué hoy de mañana a la comisión convencido que no salía. Claro. O que no salía no, porque ya lo habían votado en general y habíamos votado el miércoles pasado con mucha lucha la mayoría de los artículos que no eran tan importantes, digamos. Y hoy se concentraba la discusión en los que realmente cambiaban la cosa, que no te la contesté al final la pregunta, no sé si tenemos tiempo. Sí, pero claro. El corazón del proyecto, te voy a tirar 2 o 3 artículos de 42 que tiene, pero 2 o 3 que son importantes. El que más impacta es la forma como se calcula la tasa media bancaria. Hoy te estaba explicando que los bancos compraron la financiera. En el Uruguay de antes y en el resto de América Latina, básicamente la tasa media estaba en el entorno del 30%. Cuando los bancos compran la financiera, ingresan, y ahí a tu pregunta, ingresan al cálculo de la tasa media bancaria la compra de cartera propia. Esto significa que, como habían comprado casas bancarias y financieras, todas dentro de la misma unidad de negocios, esas unidades se van comprando cartera a sí mismas al precio que les conviene, y eso impacta en modificar la tasa media bancaria que informan al Banco Central, de toda su cadena de propiedades. Y eso implicó que en el Uruguay pasamos de una tasa en el entorno del 30% a una tasa del 100-110% de tasa media bancaria. Es fuerte. El interés compensatorio y el interés moratorio se calcula sobre la tasa media bancaria. Entonces, cuando esa tasa media bancaria se multiplicó por 5 y a eso le agregás un 60 y un 90%, terminamos en tasas arriba del 200% permitida por la ley, pero que se dio específicamente por algo que es muy técnico, que el Banco Central debería haber controlado y que no controló ninguno, y que eso hizo multiplicar la base de cálculo sobre la que se calculan los intereses. ¿Qué es lo que realmente modificamos acá? ¿Qué hacemos en este proyecto de ley? Le prohibimos a los bancos informar tasa media bancaria y excluimos la compra de cartera propia, o sea, no puede incluirse más ni los intereses de las financieras ni de las casas que no son bancos, sino exclusivamente la de los bancos. Al hacer esa prohibición, directamente la tasa debería bajar al término de que estábamos hablando. Y sobre esa tasa también modificamos el interés compensatorio y el moratorio, que también lo bajamos, y eso va a tener un fuerte impacto sobre la tasa de usura, que baja las tasas de todo el mercado. Un saludo a Gonzalo Moratorio, que lo estamos mencionando muy seguido y nos mira siempre. Tomás. Tomás.
Bueno, tres preguntas en una. Primero, para que le quede claro a la teleaudiencia. El millón de uruguayos que están en el clearing, que tienen una cantidad de restricciones, con esta ley no tienen una solución. Siguen en el clearing y siguen con sus restricciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo creo que sí tienen solución. Obviamente esta ley no lo saca del clearing. Correcto. Una cosa. Dos. Segundo tema, Sí. para hablar de lo mismo. Lamentablemente hace mucho tiempo en el país, el clearing ya tiene poco que ver. ¿Por qué? Porque todos los uruguayos estamos caracterizados en los bancos de forma automática y en línea. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy ya no es necesario si estás o no estás en el clearing. Vos te atrasaste en un crédito, en cualquier financiera o en cualquier banco, y vos pasaste de ser 1C a grado 5, y ese grado 5 inmediatamente te activa el mercado de todos los bancos, y un crédito que te lo podrían dar al 30 y pico, te lo pasan al 100 y pico. Sin estar en el clearing ni sin nada. Eso hoy funciona de forma automática. Pero sos un grado 5 en algo. Exacto. Después, estamos absolutamente seguros de que en Uruguay, que la Constitución lo permite y que los escenarios de funcionamiento del sistema financiero lo permiten, que por ley se puedan fijar las tasas de interés. No, las tasas de interés, a ver, lo que diga la ley todo se puede, ¿no? Lo que prácticamente el mercado no funciona y no es una buena forma de legislar en economía, sobre todo en países en donde la estabilidad a veces la inflación está en los términos que ojalá siga estando como está ahora, pero no es la historia del país. Bueno, establecer tasa fija a veces genera que en el mercado, bueno, podamos dejar afuera, bueno, podamos peligrar que nuestro mercado financiero funcione como corresponde. Entonces, yo no quiero que no tengamos un mercado financiero activo. Yo quiero tener todas las posibilidades que la vida le da a los uruguayos, en términos justos y en términos que respeten la vida de los uruguayos, como nos debemos todos. La tercera, durante todo este trabajo que has realizado para esta ley, se realizaron consultas al Banco Central para preguntar al Banco Central si una ley de esta naturaleza encaja en el sistema financiero, o el Banco Central podría decirle al presidente, mire, esto me afecta, no me sirve. Esta ley tiene 3 informes del Banco Central. Nosotros empezamos en el 2020, tenemos 3 idas y vueltas con el Banco Central. Esto está bastante en línea con lo que el Banco Central permite, y hay algunas cosas que estaban demasiado alineadas a los bancos, que el legislador entiende por interés general que hay que legislar, pero está todo dentro de lo que no afecta a la economía, sino que la economía fue afectada antes, digamos. Ahí seguramente y sin tan seguramente, acá los bancos van a dejar de ganar plata, que están Mucha ganando plata. hoy. Lo Sí. que también es cierto es que ganaron mucha plata de nuestro punto de vista, Claro. de forma indebida, y lo que hacemos es llegar a una situación en donde que nos tiene que importar para que existan buenos bancos es que tengamos la salud de la gente, y la gente es lo que tiene que estar primero, y no queremos restringir el crédito. Yo creo que no se va a restringir. Era se va a una de las restringir, críticas que se hacía al proyecto. Bueno, siempre se dice, ¿no? Otra cosa que decían es, lo que van a hacer es que la gente vaya a lo que está fuera del sistema. Exacto. Y que tienen a veces forma de cobrar de forma mafiosa los que están Sí, fuera del sistema. los colombianos, por ejemplo. Sí, los colombianos, pero decime la diferencia entre eso y el estudio de abogados que Claro. llama a los parientes, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, de mañana, de Sí, tarde sí, y de sí. noche, y Sí, que es un acoso más tenemos sutil, un nada acoso más. de forma completamente distinta. No hay ninguno. ¿Y cuál es la diferencia entre un llamado usurero privado que descuenta un cheque en la Ciudad Vieja al 5% mensual contra una financiera que te cobra 160, 158%, como tengo un listado grande que hoy cobran, que es el doble de ese que descuenta el 5% mensual? Por favor. Alberto. Peña, le tomo lo que acaba de decir, las nuevas reglas de juego, y lo llevo a otro plano. ¿Están claras las reglas de juego del partido de la gente? Ya no hay discusión con el sector de Novik. La Corte Electoral lo reconoce a ustedes como partido de la Novik no está más en política. Por eso, ¿eh? bueno, pero él tenía un grupo. Yo lo último que tengo es que había reclamado, todavía decía que el nombre le pertenecía. ¿Está claro, está disipado todo eso? Bueno, creo que eso lo disipó la Corte Electoral, Eso le pregunto. dejando sin efecto aquella convención trucha que quiso hacerse, que se hizo la denuncia de convencionales y que dejó afuera de esa mesa provisoria Claro. que tenía Novik. Eso no corre, Eso no corre. legalmente no. Ahora, por ejemplo, cuando la Corte Electoral haga el adelanto de dinero por los votos que se obtuvo para la campaña electoral,
a ustedes van. Bueno, Discusión. nosotros no hemos todavía reclamado nada de eso, lo mismo que... Pero a ustedes les corresponde, como a todos los partidos. Bueno, veo que a veces es bueno hacer las cosas como... O sea que hay discusiones todavía. entonces. No hay ninguna discusión. Nosotros lo que quisimos en su momento fue evitar... la Corte paga al Partido de la Gente y lo que hicimos fue que se suspenda oficialmente el aporte. O sea, la Corte Electoral no está aportando más al Partido de la Gente. Yo podría haber tomado la presidencia, que no la he tomado formalmente la presidencia. ¿Por qué? Por una cuestión de decisión política que seguramente en estos días sí ya vamos a estar tomando el rumbo. ¿Esa duda puede tener que ver con que quizás te pases al Partido Nacional? No, para nada. Bien. ¿Nadia? Daniel, hablando de esto, de otros temas, salgamos del tema de la usura. Hoy mencionábamos el tema de Punta Ballena y los vecinos han estado ahí en un litigio y un tema importante con una urbanización. Hace unos años atrás vos tuviste un problema con los vecinos también por una propiedad que estaba fuera del rango de altura permitida, hubo un tema allí con los vecinos. ¿Esto se laudó? Sí, eso se laudó. No era con los vecinos, era con un vecino particular que era un problema más de índole de que ese terreno estaba cercado por ese vecino y al momento de venderse generó este tipo de problemas, pero bueno, sí, esto está saldado hace tiempo. Y como propietario de Punta Ballena, ¿qué opinión te merece este urbanismo? Bueno, obviamente estoy en contra, ¿no? Nos parece que es un disparate, ¿no? Bueno, tú decías esto mismo, ¿no? En lo personal terminé en un momento cuestionado por 50 centímetros y bueno, y se acaban de aprobar 29 edificios 29. en lugares en donde es totalmente virgen y bueno, la verdad que nos parece un disparate. ¿Cuál era el meollo del reclamo? Porque yo recuerdo que me senté a tomar un café con ese señor al que estás aludiendo y él esgrimía que tú habías violado todo tipo de reglas urbanísticas, que habías construido donde no se podía. Recuerdo que me dijo que habías amenazado con que hiciera las denuncias, que estaba todo bien igual con la intendencia. ¿Cuál era el meollo del reclamo de él? Bueno, ¿Y qué es lo que se laudó? No, lo que se laudó es que obviamente está el permiso habilitado y se solucionó todo. Primero, yo no soy constructor, por lo cual esta era una obra totalmente autorizada y con arquitectos. En todo caso, acá hubo un error de mi arquitecto de pasarse en 50 centímetros y nada más. Y eso 50 centímetros. 50 Pero centímetros. ahora, Eso fue De la ahora que altura. recuerdo, ¿no estaba en discusión también una cañada, un desvío de agua, que el vecino decía que le entraba, se le inundaba por no sé qué? No, bueno, pero un eso ya previamente la intendencia había laudado a favor mío, en definitiva. Bien. Eso lo que ¿Crees pasaba que- era un agua que ellos lo habían sacado de su terreno y lo pasaban para el mío. Y era- Daniel, el Ministerio de Ambiente propone utilizar la herramienta de audiencias públicas para intervenir la sociedad en este asunto. ¿Crees que la sociedad y la comunidad puede hacer algo para impedirlo? No es vinculante. Yo creo que no es vinculante, ¿Sabes? lamentablemente. O sea, creo que hay que protestar todo lo que se pueda, pero obviamente estamos como escuché al ministro decir, están ante un proyecto privado, en donde, bueno, seguramente acá lo que habrá que ver es si hay gente dispuesta a expropiar o en definitiva, bueno, como país, qué decidimos hacer, ¿no? Si en definitiva aceptamos todo o hay cosas que defendemos el interés general. Daniel, me quiero meter en asuntos netamente políticos. Da la impresión que es una incógnita que pueda pasar con el Partido de la Gente en las próximas elecciones. ¿Por qué? Bueno, su líder más visible, el de la foto de todos los líderes juntos, ya no está ahí desde hace un buen rato. Se fue de un día para el otro, no consiguió ni una nota, pero ahora está dando notas porque es presidenciable en Peñarol. Tú quedaste al frente como cara visible del Partido de la Gente, partido que tiene la representatividad de un diputado. ¿Qué puede pasar en las próximas elecciones? ¿El Partido de la Gente como partido va a continuar? ¿Tú estás analizando sumarte a otro partido? ¿Ves con buenos ojos la herramienta de la coalición de gobierno? Toda esta parte no me la contaste vos que iba a la nota. No suelo dar el guión previamente. A ver, vamos por parte, dijo Jack. Primero va a ser historia. ¿Por qué nosotros estamos al frente de esto? Porque sacamos el 90% de los votos. O sea, no es una imposición, es porque hubo una agrupación sola que sostuvo esto para llegar hasta el final, que además viene con una historia. O sea, esta es mi quinta reelección. Bueno, por razones que no sé si la audiencia sabe, pero nos conocemos de práctica, no de nacimiento, pero nacimos muy cerca.
Esa agrupación sigue unida desde hace mucho tiempo y prácticamente ha sacado los mismos votos desde hace muchísimos años, por lo cual digamos que llegamos sosteniendo al candidato para que no se cayera, sosteniéndolo para llegar hasta el final, perdiendo mucho de nuestro capital político para sostener algo que tuvo que llegar hasta el final y llegó, y bueno, logramos sostener la banca. Sí seguimos de forma independiente, estando en una situación en la que vamos a estar en la cancha en la elección que viene, como lo venimos haciendo siempre, y seguramente lo hagamos de forma independiente porque, bueno, ¿Pero con hay el una nombre Partido de la discusión. Gente o no necesariamente? Bueno, veremos porque responde más a una estrategia publicitaria que a una estrategia formal. O sea, para nosotros vamos a tener que sacar los 500 votos que exige cada partido, sea cual sea la situación. Entonces, seguramente la estrategia vaya en línea al objetivo que queremos en octubre llegar y a cómo también se vaya armando todo lo que es el armado electoral de los partidos, porque yo quiero también ser muy claro, y para que veas que no te esquivo ningún bulto. Sí. Acá lo primero que hay que ver de este lado, por ejemplo, es de qué coalición estamos hablando. Porque la realidad acá existió un candidato que tenía una impronta muy particular, que se llama Lacalle Pou, que tenía su proyecto y que hizo acuerdos personales con cada uno de los partidos y no tuvimos la habilidad en estos 5 años ni la disposición de nadie de que esto funcione como coalición. La coalición es un acuerdo electoral y de lo que firmamos en algún momento el acuerdo país, pero no tiene funcionamiento. Nosotros nos fuimos el sábado a la reunión con el presidente a dar opiniones. Fuimos el sábado a escuchar las decisiones del presidente y a estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Cosa que es bien distinta a tomar decisiones en coalición. Entre todos. Y con un tema que viene para adelante. O sea, esa coalición hoy, esa persona con quien se hizo el acuerdo no va a ser candidato. Entonces, acá no hay un partido que se llame coalición republicana. Se está armando algo para lo municipal, pero no tiene nada que ver con un compromiso electoral hacia el año que viene, ni con una estrategia, ni siquiera con una forma de funcionamiento que, por ejemplo, le permita a partidos chicos, como en este caso nosotros, que terminamos impulsando proyectos de ley más que por conocimiento personal de cómo funciona el Parlamento y de poder sacar adelante proyectos que por acuerdos específicos que hubiese que cumplir dentro de un espacio político donde se ponen de acuerdo los distintos. Está claro, Entonces, no descartás ningún escenario. bueno, por eso mismo, a ver, te voy a responder segunda cosa. Tú me preguntaste si vuelvo, porque es una pregunta recurrente Sí. y lo quiero. Si volvés A ver, al Partido yo soy Nacional. wilsonista. Yo empecé en la vida política del país con Wilson Ferreira en el 87, lo conocí en el 86 personalmente, tuve muy poco tiempo, pero ahí empecé a hacer política y siempre fui wilsonista. Y el wilsonismo, de verdad, dentro del Partido Nacional hoy prácticamente tiene expresiones muy limitadas y están por todos lados. Yo no siento hoy que haya un espacio fuerte Gandini donde no Yo te creo que sí. representa. No es que no me represente, porque con Jorge hace una vida compartimos juntos. Lo que digo que Jorge dentro del Partido Nacional es una expresión, por ahora, muy pequeña y que en definitiva se maneja de otra manera. Entonces, si vos decís qué fuera mi ideal, si hubiera un espacio wilsonista real, y no tengo dudas, te diría, estoy ahí. Bien. No tengo problema. Tengo que ir cerrando la entrevista, pero antes Jorge quería charlar contigo. Jorge. No era una pregunta, Checho, leíste mal. No, dije Jorge quería hablar contigo. No, en esta oportunidad yo escuché con atención al diputado, pero no tengo ninguna pregunta para hacerle. Eso es lo que te quiero decir. Bien, muy bien. Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente, gracias por esta charla en Buscadores. Muy bien, a la hora.